Segunda visita. Génesis 12, 7-8. 7. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Mandato. En este segundo encuentro pareciera que Dios no dio a Abraham ningún mandato. Abraham acababa de atravesar la tierra que Dios le había prometido y, sin dudas, se había percatado de que la misma estaba habitada por los cananeos. Por tanto, con esta visita Jehová quiso reforzar la fe de Abraham, confirmando su promesa. Promesa, dar esa tierra a su descendencia. Reacción de Abraham, adoración, edificó 2 altares. Oración, invocó el nombre de Jehová. Análisis. A raíz de este segundo encuentro Abraham agregó un elemento a su relación con Dios, el altar. Esto fue evidencia de que su relación con Dios iba creciendo, y de que la pasión de Abraham por quien lo llamó había experimentado un avance. Abraham, pese a sus riquezas en ganados y sirvientes, entendió que nada de lo que poseía podría impresionar al Dios soberano que le había llamado. Ante su admiración su única alternativa era la adoración, el reconocimiento de la majestad divina a través de la edificación de un altar en Siquem. Además, al moverse hacia el área entre Betel y Jai, volvió a edificar un altar y entonces, dice la palabra de Dios, invocó al Señor. De igual manera nosotros, en nuestro andar diario con Dios, a través de la exposición de nuestro espíritu al suyo, mediante la oración y el estudio de las Escrituras, podremos desarrollar una relación cada vez más significativa con Él. Tal como ocurrió con Abraham, nuestro interés crecerá cada día. El altar será un resultado espontáneo de nuestro creciente amor por quien nos llamó. Mientras profundizamos en nuestra relación con Dios, la evidencia de nuestra creciente fe será que sintamos la necesidad de adorar a Dios en cualquier lugar al que lleguemos. Además iremos siendo cada vez más conscientes de la necesidad de invocar el nombre de Dios en oración. A diferencia del primer encuentro, en donde Dios buscó a Abraham y le otorgó una promesa, luego del segundo encuentro es Abraham quien provoca la presencia de Dios, invocándole en el altar. Génesis 12, 10-13. 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Análisis. Otro aprendizaje adquirido por Abraham lo encontramos en el relato de su paso por Egipto. Su reacción nos demuestra que desconocía el poder del Señor para librarlo de la muerte. Abraham pidió a Sara ocultar el hecho de que eran marido y mujer, porque temía que los egipcios le mataran para quedarse con Sara. Según declaró Abraham en Génesis 20:12, Sara era su hermana, hija de su padre pero no de su madre, lo que los hacía medio hermanos. Sin embargo, según el estilo de vida que se acostumbraba en la antigüedad, su relación al momento de llegar a Egipto era de marido y mujer. La desconfianza de Abraham lo llevó a presentar a su esposa Sara como hermana, debido al temor que le sobrecogió al ver su vida en peligro. Esto nos demuestra que Abraham apenas empezaba a reconocer la soberanía de Dios, por ello prefirió confiar en la capacidad de Sara para auxiliarlo, afirmando que así él preservaría su vida por causa de ella. Esta experiencia nos da a entender que, pese a que ya Abraham había entrado en contacto directo con Dios, aún no reunía las experiencias suficientes con Él como para depender totalmente de su cuidado en momentos de peligro. De igual forma, los creyentes hemos recibido el llamado y las promesas de Dios, mas no todos hemos aprendido a confiar plenamente en su gracia, cuidado y provisión. Esto nos lleva, al igual que Abraham, a cometer el error de confiar primero en la intervención de quienes nos rodean cuando nos vemos en apuros, antes que elevar nuestro clamor al cielo y esperar de Dios la ayuda oportuna. Salmos 46, 1. Dios permitió el paso de Abraham por Egipto, y su contratiempo con el faraón, para demostrar este punto. Además de dar a conocer su autoridad a Abraham y a su mujer, toda la casa de Faraón también conoció el poder del Dios de Abraham.
Si te has encontrado con Dios y sus promesas, es muy probable que no experimentes su realización de manera inmediata. Es necesario que aprendamos a depender de Él para ver el cumplimiento en nuestras vidas. La fe es un requisito indispensable en nuestro caminar con Dios. Hebreos 11, 6. Lo maravilloso de esto es saber que contamos con su auxilio y dirección en el trayecto, y Dios mismo propiciará las paradas necesarias que resultarán en el desarrollo de nuestra fe. A menudo surgirán preguntas como, ¿por qué Dios permite esta situación, si le sirvo? ¿Por qué estas personas se levantan contra mí si mis intenciones eran buenas? ¿Qué hago ahora que todas las puertas se ven cerradas? ¿Será que arruiné el plan de Dios para mi vida? Si Dios prometió entregarme Canaán, ¿por qué ahora permite que la necesidad me lleve a Egipto? Desde mi experiencia personal con Dios puedo decir que, mientras nos dejemos dirigir de Él, cada parada, cada encuentro, cada oposición y cada escasez llegará con un propósito, y proporcionará un aprendizaje necesario para el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Siempre debemos procurar discernir el plan de Dios detrás de la realidad actual que enfrentamos, y cambiar nuestras quejas y porqués en preguntas como las siguientes: ¿qué desea Dios hacer en este lugar al que me ha traído? ¿Qué me está enseñando? ¿A quién desea que le testifique? ¿Qué propósito hay en mi estadía en este empleo, casa, país? Testimonio personal: he tenido varias experiencias que me ayudaron a entender un poco más este principio. A los 6 meses de casados, mi esposo y yo fuimos a vivir a un departamento rentado que nos ofrecieron con muchas facilidades. Pese a que estaba cerca del centro de la ciudad, nos quedaba bastante retirado de la iglesia en la que servíamos en diferentes ministerios, y de nuestros familiares. Al no poseer un automóvil, todo se complicaba para llevar a cabo las actividades a las que estábamos habituados. Muy pronto tuvimos nuestros 2 hijos mayores y, estando sola al cuidado de ellos durante todo el día, a menudo me preguntaba qué ventajas tenía habernos ido a vivir en esa zona. Pero Dios nos había llamado, y empezamos a invocarle en oración. Con el tiempo pudimos ver que en aquel lugar Dios tenía un propósito por el que nos había llevado allí. Pudimos evangelizar y acompañar en su crecimiento espiritual a la propietaria del departamento. Además, mi esposo lideró el discipulado de un grupo de nuevos creyentes que resultó ser muy fructífero, y del que aún recibimos testimonios de fe para la gloria de Dios. Cuando ya nos sentíamos cómodos y seguros de que la mano de Dios nos había llevado allí, un conflicto similar al de Abraham surgió. La propietaria del departamento se vio en la necesidad de venderlo, y con cierta premura nos vimos precisados a encontrar una casa para rentar. Volvieron a surgir preguntas. ¿Por qué Dios permitiría esta situación, siendo que nuestra célula de estudio bíblico había crecido y prosperado tanto? Vecinos habían venido al Señor a través de las enseñanzas. No parecía tener sentido. Para mayor dificultad, todas las opciones de vivienda que nos resultaban atractivas parecían tener algún obstáculo. O estaban muy lejos del empleo de mi esposo, o los precios superaban nuestro presupuesto. Fueron días muy estresantes, con la propietaria inquieta por nuestra demora en entregarle el lugar que ya había vendido. Pero Dios volvió a aparecer. Recuerdo que una noche me mostró que caminaba muy feliz por un pasillo de la casa de la hermana de mi esposo, y vi muchas cosas almacenadas, cubiertas por lonas plásticas, por lo que no veía por completo lo que había debajo. Pero al agacharme notaba que parecían ser juguetes grandes y coloridos para niños, de los que colocan en los playgrounds de escuelas y parques. También vi que tenía otra niña. Durante esas semanas una de las opciones que teníamos era rentar una casa que mi suegra nos recomendaba tomar, a solo 2 cuadras de la de mi cuñada. La casa era amplia y segura para una familia de 4, que pronto alcanzaría los 5 miembros. Nuestra hija venía en camino, así que, como he visto a Dios hablarme muchas veces a través de sueños, entendí que ese sería nuestro destino y un poco nostálgicos de dejar a nuestros hermanos, emprendimos nuestro viaje. El entusiasmo del sueño se desvaneció pronto, al tenernos que adaptar a vivir fuera de la ciudad, con calles sin asfaltar, problemas con el servicio eléctrico y para conseguir agua. Mi esposo estaba sumamente retirado de su lugar de trabajo y yo estaba con 2 niños y 7 meses de embarazo. Una tarde, a menos de una semana de llegar al lugar, mi hijo mayor se hirió en un muslo con un metal que sobresalía de uno de nuestros maltratados sofás.
Luego de 3 días batallando por instalar electricidad a la casa, al ver a mi hijo sangrando realmente toqué fondo. Sentía que no podía más. Me encargué de la herida y dormí los niños. Me recosté llorando, preguntando al Señor para qué nos había llevado allí. Claramente escuché en mi mente la siguiente frase: el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, mas las aguas son malas. Sabía que había leído esa frase en la historia de Eliseo. De inmediato lo busqué. 2 Reyes 2:19. A menudo las aguas en las escrituras simbolizan la palabra y la presencia de Dios. En ese momento el Espíritu Santo me permitió entender que la razón por la que nos había traído a este lugar era para continuar el ministerio de enseñanza, lo cual durante alrededor de 10 años hemos llevado a cabo en esta comunidad donde hemos aprendido tanto, a la que amamos y hemos visto crecer en tantas formas. Por eso me siento en la libertad de decir que, si hemos sido llamados por Dios y nos fue señalado un destino, no debemos obstinarnos en pensar que nos dirigiremos hacia él de inmediato. Al igual que Abraham, es muy probable que Dios nos pasee por diferentes puntos en los que tendremos que detenernos, todo con el fin de que crezcamos, a la vez que ayudamos a crecer a quienes encontremos en dicho lugar. Cuán útil resulta pedir a Dios la revelación del propósito por el que nos ubicó en un lugar, antes que detenernos a quejarnos por ello. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Génesis 20:12. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6.